Sí, sí. Dale un inalámbrico. Agarrate un inalámbrico. ¿Estás? Mira que preciso que la filmación salga a tu voz. Así que estamos hablando que agarró un inalámbrico. Porque después que la gente va a decir, ¿qué está haciendo ese señor parado ahí? Bueno, vayan pasando, vayan acomodándose, así arrancamos con la primera actividad de conferencias de la tarde. También les decimos, para que lo tomen en cuenta para los próximos comienzos de jornada, tanto para la mañana del jueves como para la tarde del jueves y la mañana del viernes, que los que estén en sala a la hora de comienzo exacto de las conferencias, es decir, a la hora justa, no como hoy, que por ciertas circunstancias arrancamos un poco más tarde, van a recibir un numerito que deberán guardar y que luego van a participar en un sorteo. A lo largo de la tarde les iremos dando más datos. Ahora tenemos a Nicolás Gutiérrez de Microsoft. El amigo Nicolás va a hablar sobre herramientas de colaboración para la ciudad moderna. Así que, Nicolás, podés hablar cuando gustes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que siempre es un placer estar acá y compartir este rato con ustedes. Esta vez siempre tratamos de traer a alguien que haga la presentación y muchas veces hemos hecho convenios con partners. La verdad que esta vez la presentación de ciudades digitales y de qué es lo que ve Microsoft, de cómo están evolucionando las ciudades y qué es lo que podemos hacer o en qué tenemos que pensar como para dar solución a los problemas que se generan, la iba a dar un compañero mío de Argentina que por temas de vuelo no pudo llegar, así que me van a tener que soportar algún tanto. Les pido disculpas por eso, pero Stephanie les tiene que haber dado un formulario a los efectos de que sea un poquito más llevadero. Trajimos unos regalos y al que complete el formulario, después lo vamos y al que lo complete bien, después le vamos a dar un cheque, sí, es una pequeña corrección, pero vamos a sortear entre los formularios algunos obsequios. Así que esta presentación tiene una particularidad que es que es muy interactiva. La charla aproximadamente dura 20-25 minutos y como tenemos 45 minutos, los otros 20 lo tienen que hacer ustedes. Así que vamos a tener una parte de participación y tratar de llevar esa visión a lo que nos está pasando acá en Uruguay, ¿no? Por lo menos para tratar de hacerlo un poco más interesante y aplicada, porque van a ver que hay algunas cifras que es lo que pasa en estas presentaciones donde se traen ejemplos de afuera. Las cifras muchas veces no tienen nada que ver con la realidad del Uruguay. Bueno, lo que traté de hacer yo fue aplicar toda la visión a algunos casos particulares de Uruguay, a los efectos de poder conversar con ustedes y intercambiar opinión. Bueno, el primer slide, y ese señor identifica un poco de perplejidad sobre cuál es el cambio de realidad, a qué nos estamos enfrentando hoy, y está bueno. Desde Microsoft siempre decimos que está muy bueno tener siempre cosas sobre las cuales hablar, y hoy en este tiempo lo que está pasando es que hay muchísimas cosas sobre las cuales hablar. Hay una cantidad de productos nuevos, hay una cantidad de cambios en los paradigmas tradicionales de cómo se manejan las personas y de cómo se maneja el mundo en términos de tecnología, de gestión. Entonces, un poco lo que yo les quiero contar, o qué es lo que vemos, o por lo menos comentar con ustedes qué es lo que estamos viendo desde Microsoft como cambio, como esa nueva realidad. Y esa nueva realidad que en lo que tiene que ver sobre todo con la gestión desde el gobierno, empieza por una demanda por todo lo que tiene que ver con transparencia, todo lo que tiene que ver con la llegada de información. Cada vez más la gente demanda que la información esté disponible y la podamos ver. Eso es una de
principales cosas que nosotros vemos como uno de los drivers o de los generadores de soluciones o de diferentes posturas que tienen que tomar los organismos a los efectos de solucionar esa necesidad que tiene el, en definitiva, votante. Después, donde habla de economías emergentes, básicamente lo que está pasando es que para el resto del mundo todo lo que se llama mercados emergentes, y yo lo traduzco, es que somos los nuevos ricos. América, África, Asia, se está considerando como los mercados objetivos de una cantidad de nuevas tecnologías. Entonces, el acceso y la rapidez con que evolucionan los cambios es cada vez mayor. Y eso obliga a todas las administraciones y a todas las organizaciones a adaptarse a esos nuevos cambios. Todo lo que tiene que ver con la parte de responsabilidad social, cada vez más, y en Uruguay es uno de los temas que está más de moda ahora, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social sobre determinados estratos de la sociedad, sobre determinada cantidad de gente, está cada día más en el tapete. Y bueno, cómo solucionamos toda esa problemática que se da a esa cantidad de gente que en general, y por lo menos en Uruguay, es un porcentaje alto. Después, cómo manejamos y cómo empiezan a tener más preponderancia en todo lo que es la vida diaria en las redes sociales. Y entonces, cómo se manejan las organizaciones con esas redes sociales como una plataforma, como para generar cosas. Después, el consumidor, todo lo que tiene que ver con el usuario, hoy es el que decide. Muchas de las cosas que estábamos viendo antes, la demanda de la transparencia, todo lo que tiene que ver con redes sociales, la responsabilidad social, todo eso está driveado o está generado por una cantidad de exigencias que va teniendo el usuario y que va exigiendo. Y eso es una de las cosas que se está tomando en cuenta a la hora de tomar decisiones. La data, lo que muchas empresas y muchos vendors, acá hay algunos de los partners que trabajan con ese tipo de soluciones, lo que se llama Big Data. La cantidad de información que se está generando desde todo punto de vista es enorme. Entonces, ¿qué hacer con esa información? Es una de las cosas que está pasando, que de alguna manera determina las decisiones de las organizaciones. Toda la parte de contenido. Hay una gran cantidad de contenido y después vamos a hablar del usuario, de nuevo vamos a volver sobre el usuario. La cantidad de contenido que se genera desde todo punto de vista, de videos que se suben a todos lados, y pongo un ejemplo que espero que no haya nadie que lo tome, desde un usuario filmando la actuación de un inspector de tránsito para ejercer una forma de control y de alguna manera para auditar o de alguna manera controlar ese tipo de cosas. Ese contenido que tiene que ver con todo lo que hace a la sociedad es muy importante y cada vez determina más esas decisiones. Para completar todo eso, tenemos la nube presente, que ya pasó de ser una nube, ya pasó de ser aire a ser una realidad, y cada vez más cosas se están gestionando desde nubes privadas, públicas, híbridas. Ya hay muchas y pongo como caso que no sé, es bastante controvertido, pero sin dar opinión lo pongo como un ejemplo, el tema de patente única. Es una forma de nube privada en donde se centraliza una cantidad de información a los efectos de gestión. Completando todo eso yo quiero todo lo anterior o quiero soluciones para todo lo anterior desde mi dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, esta nueva realidad obliga, o por lo menos nosotros vemos que obliga a, cuando estamos pensando en soluciones para gobierno o en soluciones para, esto involucra también a los privados, involucra a todos los actores de la sociedad, cuando estamos pensando en este tipo de cosas tenemos que
tener en cuenta y afrontarnos a esta nueva realidad, a este nuevo paradigma de sociedad. Dentro como una especie de resumen de toda esa nueva realidad, la idea nuestra era plantear dónde están las nuevas oportunidades para innovar o como para brindar soluciones en lo que tiene que ver con gobierno de ciudades o con ciudades inteligentes o smart cities, o hay una cantidad de nombres para eso. Entonces, los dispositivos móviles, las redes sociales, la nube y la parte de análisis de esa cantidad de información, segmentación, poder empezar a jugar con esa información a los efectos de segmentar los usuarios para poder hacer más efectivas las comunicaciones y para poder hacer más efectiva la tarea, ¿no? Entonces un poco la idea es, ante esa nueva realidad, cuáles son las oportunidades de innovación que nosotros vemos para empezar. Digo, no voy a hablar de producto, la idea es generar una visión y en base a eso después hay algunos ejemplos concretos de soluciones que se brindaron desde, no es producto, sino desde ideas generadas desde Microsoft, que es lo que queremos mostrar. No producto, porque es muy aburrido y aparte yo mucho de producto no conozco. Ahora, después de toda esa nueva realidad, hay otra de las cosas que analizamos es cómo vienen evolucionando todas las ciudades, con algunos ejemplos a nivel del mundo, y cómo se aplica eso a Uruguay. Entonces, el crecimiento de las ciudades, acá estamos hablando de un planiferio que tiene, en 1950 marca los puntos celestes, son las ciudades que había en 1950 de más de 1 millón de habitantes. Y cómo eso ha evolucionado a partir del tiempo. En el 2000 pasaron de 80 a 365 y se piensa que para el 2025 haya N ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y eso genera problemas y eso es el desafío que se plantea toda la gente que se preocupa o se ocupa de dar soluciones a las personas, cómo hacer para dar soluciones a esa cantidad de gente que está creciendo exponencialmente. Además de eso, y profundizando un poco en ese tema, planteamos tres probables modelos de evolución de esas ciudades. ¿Cómo crece esa ciudad? Sí, van a pasar a tener muchos habitantes, pero ¿cómo? Entonces, en eso va a haber muchísima más gente y las ciudades van a ser mucho más complejas. Entonces, la idea nuestra es, tomando como ejemplo Estados Unidos y Europa y después tratando de aplicarlo a Uruguay, esas ciudades, y acá está, se van a transformar en super cities o mega ciudades, o eso es lo que se prevé que pase para 2025 o un poco más. Y ahí, poniendo como ejemplo la península de la Florida, estamos hablando de que podríamos, lo que se prevé es que Florida se transforme en una sola ciudad y que vos estés de repente 8 horas manejando o 8 horas en tren, después vamos a ver el ejemplo de Europa, siempre por la ciudad. O sea, que no haya carreteras que no tengan. Entonces, vamos a estar hablando de mega ciudades que van a tener que tener soluciones de todo tipo. O sea, digo, ¿cómo solucionamos los problemas que genera tener una mega ciudad de X millones de habitantes? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los servicios públicos, desde el punto de vista de los servicios privados, desde el punto de vista del tránsito, desde el punto de vista... Entonces, ahí es donde está la problemática que nosotros vemos como para trabajar, ¿no? Y ahí es donde están las previsiones que tenemos que tomar siendo tomadores de decisión de determinadas organizaciones. Acá el ejemplo lo trasladamos para Europa, y lo que plantea el análisis es una diagonal que componen 5 ciudades, Lisboa, Madrid, Barcelona, Marsella y Milán, y un crecimiento. Enrique, esto nos anda. Un crecimiento que está llamado, hay un término que se llama los isocrones, que es como los análisis determinan esa
vamos a decir, el aumento y la variable de población, que es con cuánta gente te cruzás en 4 horas de transporte en tren. Entonces, lo que dice este estudio es que desde Lisboa a 4 horas son 16 millones de personas, desde Madrid son, si no me acuerdo más, son 32 millones de personas. La influencia de los isócrones, es un término para análisis de crecimiento de metrópoli. Barcelona son 29 millones de personas, Marsella son 53 millones de personas y Milán son 80 millones de personas. Entonces, ese corredor, esa diagonal europea, significa 135 millones de personas. No, derecha o izquierda, que no anda. No me resuena. Bueno, volviendo. La idea de concentración de gente a la cual va a haber que brindar servicios. Esto genera una escala en la cual muchas veces nos perdemos, ¿no? Pero si han tenido la posibilidad de estar en cualquier ciudad de Europa y ven la cantidad de gente, o en Estados Unidos, somos una aldea, ¿no? Entonces ahí te das cuenta qué tranquilos que vivimos y lo bien que estamos, ¿no? Pero bueno, la idea es mostrar un poco la realidad transnacional y qué es lo que está pasando en las diferentes ciudades y cómo se están manejando. Esto, como corolario, como consecuencia de esto, lleva a que los gobiernos tengan que pensar de manera común en soluciones comunes para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cómo se van generando sinergias y un poco esa es una de las visiones que tiene Microsoft, ¿no? Cómo ya deja de ser un problema local, pasa a ser un problema o nacional o transnacional. Y eso, si lo trasladamos un poco acá, es lo que está pasando. Ya deja de ser un problema departamental, pasa a ser un problema nacional, y muchas de las soluciones que se buscan tienden a ser nacionales, ¿no? Y bueno, y ahora un poco trayéndolo a Uruguay y bajando los millones de personas a miles, un poco también qué es lo que está pasando, ¿no? O por lo menos lo que vemos nosotros, más allá de que hay muchos ejemplos y vemos al litoral como uno de los temas que se está unificando y cada vez hay menos división entre las distintas ciudades. Vemos ejemplos como Maldonado y Punta del Este que se están juntando y ya hoy es muy difícil distinguirlos, y entonces eso genera problemáticas cruzadas de las decisiones que se toman para Punta del Este o las decisiones que se toman para Maldonado. Yo creo que el paradigma está Ciudad del Plata también como uno de las ciudades lineales o de los crecimientos lineales que se están dando a nivel nacional, pero creo que el paradigma del crecimiento exponencial que están teniendo las ciudades en Uruguay es Ciudad de la Costa. Entonces la idea era traer una gráfica de cómo ha evolucionado Ciudad de la Costa en cantidad de habitantes en los últimos 50 años, y en 1963 Ciudad de la Costa tenía 4.000 habitantes. Ciudad de la Costa hoy tiene 100.000. Entonces ahí yo siempre trato de meter el tema político, más allá de que no digo nada más que digo el qué, no el cómo, ni el qué pienso yo. Es un senador y 3 diputados. Entonces, todas las decisiones que se tomen desde el punto de vista de la gestión del gobierno, o de la gestión de servicios, o de la gestión, impactan cada vez en más gente, en una realidad que cada vez es mayor. Entonces, siempre decimos las calles de Ciudad de la Costa, y siempre decimos que los comentarios se dan por el volumen de gente a lo cual impactan, ¿no? Yo viví en Ciudad de la Costa en 1996 y no tenía nada. Y anda por ahí, ¿no? 1996 eran 60.000, o sea, casi el doble de la población que había de sociedad médica, por ejemplo. Yo me mudé cuando nació mi hijo, porque mi señora me dijo, si no hay sociedad médica no tenemos que ir. Hoy tenés cuántas sociedades médicas, pero con un crecimiento que está planificado, no está planificado. Eso es lo que vemos nosotros, es cómo hacemos para desde las organizaciones de decisión planificar de una manera coherente y de una manera progresiva
pensando no en hoy, sino pensando en qué va a pasar dentro de 25 años. Entonces, ahí es donde nosotros vemos los problemas que hay que solucionar. Después vamos a ver algún otro tipo de soluciones, pero más o menos lo que queremos plantear primero es el escenario al que nos enfrentamos, y después veremos cuáles son los tipos de soluciones que se proponen, ¿no? Hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, y uno podrá pensar, está bien, ellos tienen poder económico, tienen una cantidad de recursos para poder dar soluciones, y nosotros no. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos eso? Y ahí es donde entran a aparecer nuevas economías, que se llaman, que es donde, como decíamos, las economías emergentes o los nuevos ricos. Hay una cantidad de ejemplos. El ejemplo que se nos ocurrió a nosotros presentar es el de Singapur. Es un ejemplo bastante controversial porque en todo este tiempo, en los últimos 50 años también, ha tenido una cantidad de reconversiones en cómo concebía el país, que es raro que esté tan avanzado, porque ha tenido que, como muchas veces, empezar de cero. Entonces, la parte de mano de obra era en los 60, la parte de soft skills, vamos a decir, de especialización era en los 70, la parte de inversión de capital en los 80, tecnología en los 90, conocimiento en el 2000, y ahora innovación. Entonces, todas esas modificaciones que ha tenido que hacer a lo largo de estos años, y así todo, en los últimos 47 años el crecimiento de la renta per cápita se multiplicó 80 veces. Es un fenómeno como para estudiar, ¿no? Y todo con una muy buena componente, con una componente muy intensiva de innovación. Y es un país chiquito, y es un ejemplo en educación, y es un ejemplo, y todo el mundo lo nombra, ¿no? Singapur, muchas veces no sabemos dónde está, pero aparece en todos los reportes y aparece en todos lados. Entonces, no son los grandes países, los grandes poderosos, sí son países chiquitos que tienen una cantidad de ideas, una cantidad de vamos a decir, de maneras de llevar adelante la gestión que hacen que sean exitosos. Pero bueno, no todos somos Singapur. Y a nosotros, acá yo puse un ejemplo de afuera, o pusimos un ejemplo de afuera para no herir susceptibilidades. Este es el ejemplo de Bilbao, que es una ciudad similar a algunas ciudades de Uruguay, que es una ciudad prominentemente industrial, que se esforzaba por la parte de innovación, y tuvo un incidente complicado en 1983, unas riadas que se llaman, son inundaciones con una cantidad de problemas que hicieron que la ciudad quedara prácticamente destruida. Y de eso hoy es un ejemplo de transformación urbana, aprovechando una coyuntura favorable de Europa y de España particularmente en determinados tiempos, que ahora no se están dando, pero sí se daban hace unos años. Hoy es uno de los ejemplos de transformación que se utilizan para mostrar que se puede, con recursos limitados, aprovechando coyunturas, pero que se puede. Y eso es un poco lo que queríamos mostrar de las ciudades están cambiando, la realidad está cambiando, tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a crear o empezar a planificar de otra manera, pensando en otra realidad que no es la que teníamos antes. Y yo, como Over 40, muchas veces me obligo a pensar de manera diferente, porque veo qué es lo que está pasando y cuáles son los canales de comunicación que se utilizan para gestionar ahora, que antes no pasaban, ¿no? Entonces, hacia dónde van las ciudades y hacia dónde va la gestión es una de las cosas que uno siempre trata de ver, ¿no? Mirando a sus hijos, mirando cómo se maneja el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, esto es dentro de Bilbao, un repositorio de conocimiento, es un ejemplo de cómo gestionan el conocimiento, no se ve muy bien, pero bueno.
volviendo de nuevo a Latinoamérica, ¿qué es lo que está pasando con esas ciudades? Que están creciendo mucho, que están más allá de impulsos y de iniciativas. Está previsto que en Latinoamérica, para el año 2025, el 84% de la población viva en ciudades. Olvídense de la repoblación del campo y de todas las iniciativas en ese sentido. La planificación o lo que se prevé es eso. Entonces, el 84% de la población de Latinoamérica, y yo no sé cuánto es Uruguay, pero debe ser un poco más, va a vivir en las ciudades. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo resolvemos los problemas de esa gente que va, del 85% o del 90% que va a vivir en las ciudades de Uruguay, en todas las ciudades, ¿no? Entonces, algunas otras cifras para 2025, Latinoamérica va a tener 198 ciudades de más de 1 millón de habitantes, con 315 millones de personas, con un 65% de crecimiento y 50 millones de nuevos trabajadores, y con una renta per cápita de $23.000, que va a ser, es el 65% de la renta per cápita del Reino Unido, por ejemplo. Entonces, hacia ahí está orientado, en eso tenemos que pensar, en ese crecimiento y en ese tipo de cosas que tenemos que solucionar. Surgen ahí en esa problemática, en esa nueva realidad y en esa perspectiva de crecimiento, 3 nuevos paradigmas que nosotros consideramos que tienen que ser tomados en cuenta para las soluciones o para la gestión que propongo. Me odio, Quique. Ahí. El nuevo ciudadano, y eso es un poco lo que hablábamos de cómo se maneja los nativos digitales, vamos a decir, los que ya en pocos años van a ser los que van a utilizar los servicios que nosotros y ustedes les provean, ¿no? Entonces ahí hay algunos ejemplos para que vean que no somos que no nos cerramos a solo a nuestra tecnología. Zuckerberg como un paradigma de un joven que cambió determinados paradigmas de la sociedad. Taylor Wilson, a los 17 años, es asesor del Departamento de Energía en Fusión Nuclear. Creó un primer reactor nuclear, creo que a los 14 años hizo el otro chiquito, Marco, se certificó como ingeniero Microsoft con 8 años y hoy tiene como 10 certificaciones más que yo y debe tener 14. Y Lin escribe aplicaciones muy populares para el Apple iPhone. O sea, desarrolla, no quiere decir que solamente desarrolla aplicaciones, sino que desarrolla aplicaciones que son populares, o sea, que son las más bajadas del Apple Store. Entonces, esos son los lopes con los que nos tenemos que enfrentar. Yo tengo un hijo de 16 años y es un avión, usando internet, me gestiona las cuentas de casa por internet mucho mejor que yo, y usa los instrumentos digitales, o sea, las herramientas de gestión digital de una manera tan nativa que parece que sin conciencia de la seguridad, y eso hablamos después, ¿no? Pero el otro día estuvimos en una charla que tenía que ver con banking y parece toda la empresa que está trabajando con nosotros es una iniciativa de Facebook Banking, o sea, la cuenta de Facebook del banco administrada desde Facebook. O sea, Facebook como una herramienta de gestión, de promoción, la cuenta familiar, o sea, mi cuenta, yo la gestiono desde internet, y la cuenta de mi hijo, que es una child de mi cuenta, una hija de mi cuenta, o una adicional de mi cuenta, él la tiene en Facebook. Y ve cuánta plata, era como un cuenta kilómetros, que decía cuánta plata le quedaba, y de la mesada, ¿no? Porque teóricamente lo que proponía la aplicación era vos le depositas la mesada y el loco desde Facebook ve un reloj donde dice cuánta plata le queda. Entonces,
es otro paradigma de cómo se usa, y entonces el banco tiene que empezar a pensar cómo hace para tratar con esa gente, cómo hace para fidelizar a esos clientes. Y los gobiernos tienen que pensar cómo hacen para fidelizar a esos clientes, porque el que les dé, estamos hablando de plata en el caso de los bancos, estamos hablando de votos en el caso de los gobiernos. Entonces, esa nueva realidad, cómo la solucionemos, puede ser la diferencia entre quién gana la elección. Bueno, Obama dicen que ganó la elección por su campaña a través de las redes sociales. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que va a cambiar la manera en que hacemos gestión. Y ya tenemos que empezar a pensar en eso. Ya hay mucha gente pensando en eso y ya hay aplicaciones que nos sorprenderían de ese tipo de soluciones, ¿no? Pero bueno, estos son los señores que van a definir cómo vamos a gestionar ese nuevo ciudadano, que no todos son rosas, porque uno ve el nuevo ciudadano y dice, está bien, los nativos digitales, todo, y eso ya se viene manejando hace mucho tiempo, y nosotros somos uno de los pioneros, Uruguay, no Microsoft, sino Uruguay, es uno de los pioneros en hacer lo que se llama división digital, o disminución de la división digital. Ahí estábamos hablando de brecha tecnológica, y en 2012 era el año en donde estábamos viendo Plan Ceibal y cómo hacíamos para generar educación digital para una cantidad de gente que no tenía acceso. El Plan Ceibal, dentro de esa planificación del gobierno, marcó un antes y un después del acceso a la información, y eso era lo que pasaba en esos años. Hoy, en 2012 o 2013, lo que tenemos que empezar a hacer es división de oportunidades. Lo que está pasando es, está bien, le dimos una cantidad de herramientas a esos nativos digitales y los acercamos, pero ¿dónde los dejamos? ¿Dónde quedan? Porque está claro que los acercamos, que disminuimos la brecha digital, que esos tienen acceso a una cantidad de cosas y de contenidos que no tenían, pero los vamos a dejar ahí. Ahora crecen, cumplen 18, le tenemos que dar trabajo. ¿Cómo hacer para generar cosas que hagan que no se pierda todo lo que se hizo hasta ahora? Ese es uno de los problemas que nosotros vemos cambió el paradigma. Tenemos un nuevo ciudadano al que le tenemos que dar no solamente herramientas, sino le tenemos que dar trabajo. Y eso es lo que nosotros llamamos opportunity divide, porque es mentira que tiene las mismas oportunidades que una cantidad de gente que accede a otro tipo de educación. Lo dejamos ahí, tenemos que seguir avanzando. Eso es algo que nosotros vemos que es uno de los desafíos de acá para adelante. Y ahí sí les voy a pasar un aviso. ¿Qué hace Microsoft para esa oportunidad dividida, vamos a decir, o esa oportunidad y ahí está un poco la visión de Microsoft de cómo hacemos para generarle oportunidades a esa gente que lo estamos trayendo de la brecha digital, que estamos acercando y disminuyendo la brecha digital. Y ahí estamos la parte de capacitación, dándole empower, la parte de imaginación, y ahí es una cantidad de iniciativas que tiene Microsoft, que por ejemplo la Imagine Cup, que es un concurso de aplicaciones es un concurso en donde presentan aplicaciones de todo el mundo, y eso tiene un jurado que las evalúa, que las premia y que le genera oportunidades laborales dentro de determinado tipo de entornos a los chiquilines, que estamos hablando de gente de 17 años, 16, 17 años. Y la parte de realización es empezar a darle a todos esos estudiantes y a toda esa gente la posibilidad de ingresar en el mercado laboral.
También es culpa mía, ¿no? Pero bueno. Yo que me iba a mandar un pajarito. Pero bueno, ese es el único aviso que les voy a pasar Ahora, tenemos un nuevo ciudadano, tenemos que relacionarnos de otra manera con ese nuevo ciudadano, y eso es un poco lo que nosotros vemos que son los key points o los puntos claves de relacionamiento con ese ciudadano. Darle participación son insoportables en lo que tiene que ver con querer hacer cosas y con querer preguntar y con querer participar. Esa es una de las... Y esa motivación no hay que perderla y hay que fomentarla. Esa es una de las cosas que vemos nosotros. Transparencia y confianza son tremendamente desconfiados. Entonces la información tiene que estar, son preguntones, es un modelo, ¿no? Nosotros vemos un modelo, siempre hay excepciones, pero un poco es lo que vemos de cómo tiene que ser la relación con ese nuevo ciudadano que se está gestionando. Rendición de cuentas, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver... Y ahí estamos en la parte de Open Gobierno y de disponibilidad de la información a los efectos de generar confianza. Y ahí hay ejemplos que están de aplicaciones y de cosas que se están llevando adelante a través de tecnologías Microsoft y a través de otras tecnologías para que eso pase. Y otro de los paradigmas, tenemos un nuevo ciudadano, tenemos que relacionar, esos son los paradigmas que nosotros vemos, un nuevo ciudadano, un tipo de relacionamiento que tenemos que tener con ese nuevo ciudadano, y un nuevo funcionario. Lo que nosotros vemos es que el funcionario tiene que adaptarse como a este nuevo tipo de gestión y a este nuevo tipo de cliente, como decimos nosotros. Y ahí, básicamente no me gusta leer las PPT porque no tengo que puedo hacer, pero en que entienda, en que integre las redes sociales y forme parte, en que tenga la data, en que haya que sepa quién es el cliente, ahí es parte de lo que nosotros siempre promovemos, es cuando recibís una llamada por teléfono en cualquier organización, sea pública o privada, tenés manera de saber quién es el que está llamando ya, o perfilar. Entonces, esas son las cosas que nosotros proponemos como innovación. O sea, adelantar camino, ahorrar tiempo, ahorrar gestión, utilizar dispositivos que tengan que ver con las nuevas tecnologías a los efectos también de optimizar la gestión. Eso de llevar la oficina a la casa no lo puse yo, les pido disculpas. Es una nueva forma de esclavitud que nos pasa a algunos y yo prefiero ni nombrarla, pero colaborar más allá del departamento, o sea, el cross collaboration que se llama, de empezar a coparticipar, y ahí ahí llevamos a lo que tiene que ver a nivel macro en gestionar soluciones que tengan que ver con lo nacional y no con lo departamental, o sea, no con la chacra, sino con la solución global. Y bueno, adquirir aplicaciones, eso tiene que ver con gestión. Ahí hay una frase de Gartner que está buena y que me parece que está muy alineado con esto, y tiene que ver con cómo se debería parar ese funcionario a los efectos de poder gestionar bien todo lo que tiene que ver con la innovación digital. Ahora, bueno, como una manera de reflexionar o de alguna manera de resumir, y estamos hablando de generar empleo para ese nuevo usuario. Y esto es una frase de Jim Clifton, que escribió un libro que se llama Coming the Jobs World, y que trata de esto mismo, ¿no? De cómo hacemos para generar trabajo desde las ciudades o desde la innovación. Acá hay también una encuesta de gobierno electrónico de las Naciones Unidas que habla también de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que esperar y cómo tenemos que tratar a la entrega de servicios y la visión de la nueva ciudad?
Bueno, y ahí, acá hay lo que, de todo lo que hablamos, lo que tratamos de hacer es plantear un resumen de dónde aplicarían todas estas cosas que hablamos desde los ciudadanos, los trabajadores y los líderes, la infraestructura de la ciudad, los servicios de la ciudad y los dispositivos de los ciudadanos. Esos dispositivos consumiendo datos que se generan de los mismos dispositivos, y ahí el Internet de las cosas, dice, es la manera de decirlo, y acá también la propia información, el propio contenido que cargan los usuarios forma parte de todo esto. La gestión de los artefactos de la ciudad, y ahí hablamos de paradas de ómnibus inteligentes, de que avisan cuánto demora, como ejemplos de infraestructura de la ciudad al servicio de la población, ¿no? Análisis, predicciones, inteligencia de negocios, de definir los modelos de crecimiento, y acá hay iniciativas, hay algunas que no son exitosas, hay otras que sí, sobre todo en Uruguay, ¿no? Yo en general trato de aplicar todo lo que leemos para no dar un ejemplo cuando estaba preparando la presentación, una de los ejemplos de aplicaciones que tiene Microsoft como caso de éxito era una ciudad de Suecia que se llama Umea. Llevar un ejemplo de una ciudad de Suecia que se llama Umea, no nos deja ver, ¿no? Umea, era medio como, entonces yo creo que mirando esto muchos de nosotros podemos machearlo con cosas que se están haciendo, con iniciativas que hay, que son exitosas, que pueden no ser exitosas y tener oportunidades de mejora, pero creo que van todas en el sentido de que nosotros vemos que tiene que ir la ciudad a los efectos de transformarse en más inteligente. Y acá tenés que ponerme como parte de ese resumen y como un caso bastante aplicable acá. Esto se hizo en Panamá. El caso que voy a mostrar es un fragmento del video que cuenta lo que se está haciendo. También se está aplicando en Argentina, en una de las municipalidades de Mendoza, y la verdad que está teniendo bastante suceso, que tiene que ver con la recepción y la gestión de las demandas de los usuarios, de quejas o de iniciativas. 311 es parte de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, cuya misión es dar un mejor servicio a la ciudadanía, modernizando las estructuras, los procesos y en general las entidades del Estado. Al día de hoy hemos recibido más de 300.000 llamadas en solo 6 meses y más de 25.000 ciudadanos han recibido atención en menos de 15 segundos y no demoramos atendiéndolos más de 4 minutos. Durante el proceso de implementación de la herramienta Respond en el Centro de Atención Ciudadana logramos levantar 7.035 niveles de acuerdo de servicio. Una vez atendido estas llamadas, el sistema nos da una serie de estadísticas que ayudan a la institución a distribuir mejor sus recursos y de esa manera ser más eficientes en nuestra atención al ciudadano. El beneficio que hemos obtenido con este sistema para los enlaces, por ejemplo, es que ellos pueden ver información graficada en línea. Eso es un poco lo que quería contarles, que es lo que vemos y determinadas maneras de empezar a pensar en cosas que tienen que ver con tecnología y que van a ser a la ciudad del futuro. Como última, estos son casos de éxito de aplicación de tecnología en diferentes ciudades del mundo, pero yo le digo, básicamente todos son muy interesantes, pero hay algunas cosas que son bastante sensibles para lo que es Uruguay y lo que es Montevideo particularmente. Y miren lo que pasa en Madrid. El gobierno local monitorea y administra la salud de 245.000 árboles.
usando tecnologías basadas en la nube. Y si ustedes se acuerdan, los temporales, si se acuerdan casos de muertes de ciudadanos uruguayos por árboles que se le cayeron arriba del auto o algo, pero estamos hablando de cosas muy aplicables desde lo micro hasta cualquier tipo. Entonces, yo creo que está bueno empezar a pensar en la ciudad como todo, ¿no? Cómo podemos hacer y cómo podemos transformar la tecnología o aplicar la tecnología para influir en la ciudad. Y una de las, terminando ya, y no los molesto más, una de los inhibidores que siempre nos pasan a nosotros, o uno piensa cuando está hablando de innovación, es decir, ¿qué me voy a poner a pensar en ponerle un chip a cada árbol para ver si tiene salud o si se va a caer o cómo lo veo? Si primero tengo que solucionar la infraestructura de base o todavía tengo el cableado malo, todavía. Yo siempre digo lo mismo, si las modificaciones de base y las gestiones de innovación siempre se hacen sobre una realidad que no es la ideal. Si esperamos a que toda la realidad sea ideal para salir a proponer una innovación, nunca vamos a hacer nada, nos vamos a quedar siempre tratando de solucionar lo que tenemos en casa. Y yo, la verdad, y a lo largo de los años, mi opinión ha migrado mucho en la apreciación del plan. El plan Ceibal es un ejemplo de eso. Si hubiese esperado el gobierno para alargar el plan Ceibal, cuando todas las escuelas estuvieran arregladas, cuando toda la infraestructura edilicia estuviera bien, cuando todos los maestros estuvieran capacitados, cuando todos los problemas estuvieran solucionados, todavía estaríamos encarcelados. Entonces, la innovación tiene que ser paralela a lo otro. Lo que nosotros vemos es que hay una cantidad de cosas para hacer, creativas, ya sea en el ámbito privado, ya sea en el ámbito público, que tienen que ver con la manera en que los ciudadanos se relacionan con la ciudad y que cada vez son más baratas. Los partners que venden infraestructura me van a rezongar, pero cada vez necesitan menos infraestructura porque está en la nube. Entonces, yo lo que digo, mi mensaje, si se puede y me tomo el atrevimiento, es: piensen en la innovación como una de las cosas a hacer paralelamente a lo que hacemos todos los días. Tenemos que proponer cosas nuevas o pensar en las ciudades como algo que tenemos que proponer cosas de calidad más allá de que todavía tengamos problemas. Si esperamos a resolver los problemas, nunca vamos a proponer nada. Muchas gracias. Nicolás, gracias. Vamos 5 minutos para juntar un formulario y sortear la... Estoy pasado, No, hace 52 minutos. ¿Está bien? Rápido. Ricardo, ¿para?